periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Se está normalizando el caos. Me está diciendo Erika que gustó mucho esa frase de Laura. Hay muchas inquietudes y nos quedan unos 12 minutos de programa, así que vamos a tener que correr. No, bueno, nos estaban hablando que lo trae tal cual también lo de las empresas estadounidenses que estarían ayudando a Venezuela a evitar sanciones. El esfuerzo de evasión de sanciones que se centra en una refinería inactiva y una terminal petrolera adyacente a la isla caribeña holandesa de Curazao, que por cierto se está hablando mucho de relaciones nuevamente entre Curazao, entre Aruba, Trinidad, Islas del Caribe y Venezuela. No sé qué manejará Laura sobre ese particular, que también es importante. ¿No será eso parte de esta normalización del caos de la que habla Laura? Laura, Carlos Escalonas dice, muy acertada esa frase, se está normalizando el caos en Venezuela. El señor Nelson Peña te pregunta, ¿el lobby francés hacia la mafia del PSV es apropiada en la línea de defensa de los derechos humanos? Ajá. También... Perdón, no escuché, me repites, por favor. No sé hasta dónde habrás escuchado, pero te comentaba el impacto que causó cuando dijiste que aquí, bueno, salimos de una tiranía hacia una democracia imperfecta y que lo que vamos es hacia la normalización del caos, que Venezuela no se arregló. Y te comentaba que el señor Nelson Peña pregunta que si este lobby francés hacia la mafia del PSV es apropiada en la línea de defensa de los derechos humanos. Porque hay muchos de nuestros oyentes están preocupados precisamente por esto, Laura. Los defensores de derechos humanos, después de tanto que han trabajado, ¿cómo van a recibir esta amnistía general que se está solicitando en caso de que se aprobase? Es totalmente incoherente. Esa pregunta que están haciendo es totalmente incoherente. El asunto de este lobby francés, que adicional a eso coloca a Petro y a Alberto Fernández como para darle más categoría presidencial. Por eso les comentaba que es distinto este diálogo a los otros diálogos, es totalmente incoherente justamente con la obtención de justicia que nosotros estamos esperando. Pero recuérdense algo, esto puede suceder y por eso les comentaba que en geopolítica no hay buenos ni malos, sino hay intereses y nosotros tenemos que entender que esto pasa y que no es la primera vez que la comunidad internacional se hace de la vista gorda ante crímenes de lesa humanidad, ante gobiernos dictatoriales, ante gobiernos que están matando su población. Veámoslo en África constantemente, la Unión Europea se voltea para el otro lado. Y otro caso más pragmático, para que se vea la frontalidad y franqueza de esto, es el caso de los narcosobrinos. Los narcosobrinos están intentando introducir casi 1 tonelada de cocaína, fueron 800 kilogramos y se les detuvo en noviembre de 2017, en diciembre de 2017 se les condena por 18 años y después por un indulto presidencial de Biden, porque básicamente era un indulto, aunque tenga otro nombre en Estados Unidos, básicamente se les libera. Y esto es, de nuevo, una reinserción de Maduro en la comunidad internacional. Recordemos que estamos en coyuntura de guerra, recuerden que estamos en una crisis energética que además se nos avecina una potencial recesión para el próximo año, que Rusia y Ucrania son los dos principales proveedores de granos en el mundo, entonces se nos avecina en esta geopolítica de los alimentos una potencial crisis justamente vinculado a los alimentos que tienen que ver con el trigo, con el resto de granos y que adicional está vinculado estos dos países con los fertilizantes. Eso quiere decir que afecta la producción agrícola en múltiples países. Entonces todo esto hace que se vuelva un poco más flexible, lo que para algunos países es, tal cual como les digo, no es buenos ni malos, sino son intereses. Tú querías hacer un comentario sobre la información y manipulaciones que hay sobre noticias de guerra. Esto tiene que ver un poco con lo que ha ocurrido recientemente en Polonia, ¿no? Y lo que se dijo inicialmente que era... Un misil ruso. Sí, ruso. Pero que terminó siendo ucraniano. Sí.
Sí, esto es importante porque también ayer estábamos todos en vilo justamente por el mal manejo de la información y por eso es tan importante dos cosas. Es importante, número uno, la responsabilidad en el manejo de la información de los líderes que están involucrados en los temas, y aquí hablo específicamente de Zelensky y ya se les voy a comentar por qué. Y muy importante, la responsabilidad en el manejo de la información de los medios y de los periodistas. El día de ayer justamente aparece la noticia de 2 misiles y de inmediato se le cataloga como rusos, y uno de inmediato, por lo menos en mi caso, dije, pero ya va, o sea, ¿cómo pueden saber que son misiles rusos? Esto hay que plantearlo como un presuntamente. Y les estoy buscando la información porque la aldea se llamaba Srewodow, que estaba muy cerca de la frontera, exactamente en la frontera esta aldea entre Ucrania y Polonia. Entonces era muy complicado en este momento saber que era ruso. ¿Por qué digo que era muy complicado? Porque evidentemente hay fuego cruzado de un lado y del otro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si esto se determinaba como que era un misil ruso o 2 misiles rusos que habían entrado a Polonia, que habían penetrado Polonia, entonces esto era causal justamente de que Polonia activara el artículo 5 de la Carta Constitutiva de la OTAN, en la que se indica que todos los miembros de la organización del Tratado Atlántico Norte van a responder la agresión, y allí se escala el conflicto. Esto no es para hablarse con ligereza. Esto no es en absoluto para hablarse con ligereza. ¿Qué fue lo que pasó? Zelensky de inmediato dijo, esto es una escalada, Rusia está atacando a un Estado, y entonces allí era expectante qué es lo que va a suceder, cuál va a ser la respuesta de la organización. En ese momento el Pentágono dijo, no estamos en capacidad todavía de identificar si los misiles fueron rusos o no. Y en ese momento, y por eso hablo de la responsabilidad, seguían medios de comunicación alentando que habían sido misiles rusos. Eso es muy complicado, porque entonces ya la cosa se convierte en una guerra, y ahora sí, mundial, porque se involucra a todos los países europeos que están dentro de la OTAN, se involucra a Estados Unidos, y entonces esto sube de nivel y la cosa se complica por un mal manejo de información. Y por eso hablo de que es muy importante el tema de la responsabilidad, Mingo y Erika. Qué buena esa aclaratoria que estás haciendo. La gente quiere conocer qué expectativas tienes tú y o cuáles podemos tener, qué información manejas. ¿Qué puede ocurrir finalmente con lo del título 42, la frontera, que se complica para Biden, pese a que han dado como una prórroga? ¿Y cómo ve Laura La Rosa a Trump como candidato en los próximos 2 años? Sí, bueno, con el tema del título 42, me imagino que ya ustedes lo comentaron, pero básicamente esto autoriza a los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos a deportar rápidamente a migrantes. Esto ha sido revocado por el juez estadounidense Ernest Sullivan, y él lo planteó de una manera muy específica. Él dijo, este título es arbitrario, es caprichoso, viola la ley de procedimiento administrativo, pero también tenemos que hablar de que allí hubo un error en la política de fronteras de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos plantearon la política de fronteras abiertas. Si esto no se hubiese planteado, y además por la consuetudinaria acción de migrantes pasando a Estados Unidos y que después eran tomados y evidentemente apresados por unos días, incluso en algunos casos hasta meses, pero después liberados, las personas no hubieran seguido entrando hasta Estados Unidos. Entonces, si tú realmente no quieres que haya migración ilegal, porque la migración es ilegal en cualquier país del mundo, la migración ilegal es ilegal, valga la redundancia, en cualquier país del mundo, no la fomente. Entonces, bueno, este título I-42 se rechaza por el juez Sullivan, y probablemente entonces la patrulla fronteriza podría sufrir un aumento significativo de migrantes en la frontera una vez que se corra la voz sobre esta orden. Pero ojo, el gobernador George Abbott
ha declarado invasión. Sí. Entonces, si esto se plantea de esta manera, dice, ok, me están invadiendo, yo puedo tomar otro tipo de acciones que vamos a determinar en próximos días qué es lo que puede suceder. Sí. Esto es para que, como les digo, normalmente manténganlo en el estacionamiento mental, guárdenlo en el estacionamiento mental, porque es un asunto de la migración ilegal es ilegal, valga la redundancia, pero hay que decirlo. Entonces, hay toda una complicación por estas fronteras abiertas que generó Estados Unidos y que ahora no solo está pasando con los venezolanos, sino que hemos visto que ya salió uno de los primeros vuelos, o se está armando uno de los primeros vuelos para deportar cubanos a Cuba, que esto llevaba mucho tiempo que no pasaba. Entonces, Sí. eso. Y el Trump. señor Trump como candidato, ¿cómo lo ves? Oh, No, y el tema de Trump. elecciones. Esto es un asunto que muestra, bueno, evidentemente lo que él ha planteado, Donald Trump ha planteado, mira, yo aún no he visto la grandeza de Estados Unidos regresar, porque recordemos que su lema es volver a América grande de nuevo. Sin embargo, hay una cosa. Después de las elecciones de medio término, que en Florida gana de manera abismal Ron DeSantis, y adicional en un importante condado como es el condado de Miami-Dade, que es el condado más poblado de Florida y que es el condado donde un republicano no ganaba hace 20 años. Este indicador es importante. ¿Qué es lo que pasa? Ron DeSantis surge como un potencial candidato republicano que evidentemente se va a evaluar en las primarias de ellos, pero él está planteando una opción ante Donald Trump. Y sabemos que Donald Trump tiene un gran porcentaje de personas que lo siguen, de personas que además son algunos fanáticos, personas que están de acuerdo con lo que él está planteando, pero así como tiene este porcentaje, también tiene un alto porcentaje de personas que lo repudian, incluso dentro del Partido Republicano. ¿Qué es lo que pasa con Ron DeSantis? Que probablemente muestre una opción un poco más amigable para que los republicanos puedan decir, este es mi candidato, y no sea tan repudiado, no solo por los que no son demócratas, que evidentemente los demócratas van a votar por su partido, no solo por los que son republicanos, sino también por los que son independientes. Entonces, ojo con Ron DeSantis, le puede estar haciendo una contrafigura importante a Donald Trump. Ya para terminar, Laura, y tomando en consideración lo que nos decías al principio, ¿será la comunidad internacional entonces la que decrete el fin del interinato con esta negociación que se está planteando desde afuera, que de anteojito es como votaciones, para no hablar de elecciones, como tú misma lo has mencionado, votaciones versus sanciones, ¿no? Se negocian unas votaciones, ellos se están poniendo de acuerdo, los venezolanos, la ayuda de la comunidad internacional es para que esto se logre. Decretarán el fin del interinato, no sé si será para enero, y te preguntan aquí si tú consideras exitosa la política exterior del señor Nicolás Maduro. Esa pregunta es sumamente difícil. ¿Y por qué? Porque para que haya una política exterior tiene que haber un gobierno. Él es un régimen y como régimen no está haciendo una política exterior. Yo lo que siento es que se está salvando, y esta reinserción que se le está haciendo desde la propia comunidad internacional a Maduro en justamente el concierto internacional, lo que indica es que a veces los malos ganan. Eso indica que a veces la justicia no gana. Eso indica que, en mi caso, yo no considero que él tenga una política exterior, precisamente porque una política exterior está vinculada al gobierno. Tomando en cuenta que esto es un régimen que está acusado de crímenes de lesa humanidad, que el Departamento de Justicia puso un precio a su cabeza, yo no lo podría llamar particularmente una política exterior. ¿De que han sido exitosos en su maldad? Sí, han sido, pero yo no le llamaría política exterior. Sí. ¿Y es la comunidad internacional la que va a decretar el fin del interinato?
Definitivamente, definitivamente. En enero ya está planteado que ellos dejen de existir como interinato y precisamente esto va a avanzar a que él deje de ser presidente interino, sino que sea ahora un candidato presidencial. Ojo con Fuerza Vecinal, después lo podemos hablar, porque también se está presentando como una nueva disidencia controlada. Pero hay algo que nosotros ya veníamos viendo. Al Guaidó ir pasando el tiempo y la inacción estuvo presente, fue perdiendo, lógicamente, reconocimiento de los múltiples estados. Entonces, ya ahora, de pasar de 60 países, que al inicio y que tanto se hablaba de 60 países que lo reconocen y que toman a Maduro como un dictador o como un tirano, esto fue cambiando a raíz que cada país fue cambiando en su proceso electoral de gobierno. Y lo vemos ahorita con Brasil, lo vimos en Colombia, lo vimos en Guatemala, lo vimos en Honduras, lo vimos en múltiples países donde se ha ido cambiando. Y todo esto empezó, por cierto, desde la Unión Europea, porque la Unión Europea fueron los primeros que lo pasaron de presidente interino a líder de la oposición y fueron 27 países que de plano ya dejaron de reconocerlo. Entonces, esto es una cosa que ya estaba cantada y sí, finalmente la comunidad internacional va a sentenciar, de hecho, ya lo está sentenciando como el líder del interinato que nunca funcionó. Laura, qué bueno, qué buen análisis. De verdad, qué buen análisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En breve te vamos a consultar. Laura de Rosa, internacionalista, jefa editora en The Freedom Post. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que dar gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.